Gracias por acompañarnos en una nueva edición de En Plural. Con ustedes, damos la bienvenida a Aura Celeste Fernández. Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Espero que se encuentren muy bien luego de transcurrida una semana en donde siempre hay novedades para cada uno de nosotros, novedades a nivel nacional, pero a nivel internacional, pero novedades en las vidas de cada uno de nosotros y de nuestra familia. Me satisface mucho reencontrarme con ustedes, lo reitero, siempre es muy grato estar en este espacio cada semana porque estoy con ustedes compartiendo. Y pues nos toca evidentemente en el día de mañana, ya pasó la fecha 1 de mayo, pero sin embargo mañana es que tenemos la celebración, es decir, un día de asueto en la República Dominicana en conmemoración del Día de los Trabajadores. Es un día realmente muy especial, de mucho contenido, muy grande, porque es el día de la mayoría de la gente que trabaja, que se esfuerza cada día por construir su propia vida, pero también por ayudar a que nuestras naciones, nuestro país siga adelante y pueda enrumbarse por un futuro mejor. Haber tenido la oportunidad de celebrar un día como hoy, significa un día como el Día de los Trabajadores, el día de mañana, significa haber atravesado los trabajadores por luchas grandes a nivel internacional y, por qué no decirlo, también a nivel nacional. Nosotros sabemos todos y todas de dónde proviene ese 1 de mayo, que no se celebra este mismo día 1 de mayo, ese día 1 de mayo en todos los lugares como el Día de los Trabajadores. En otros lugares se celebra en septiembre o en otra fecha, pero en la mayoría de los países se celebra el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Inclusive la Iglesia Católica también ha declarado el Día de San José Trabajador el día 1 de mayo. Bueno, en esta oportunidad, en esta entrega de En Plural, tendremos como nuestro comentario de actualidad que hemos titulado como respeto, que vamos a llamar respeto a la legalidad. Lo que siempre estamos invocando por el respeto a la ley, el respeto a la Constitución, el respeto a la institucionalidad. Y luego vamos a tener nuestra entrevista central con una gran sorpresa, un artista muy destacado, un pintor que ha hecho historia en la República Dominicana, que es el pintor Miguel Núñez. Sobre todo lo que ha sido su accionar en la pintura con la figura de nuestro principal, nuestro patricio, nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y tenemos una vida ejemplar más en esta entrega de En Plural. Vamos a dedicarla a un trabajador, a un dirigente sindical, a un luchador que se llama Francisco Antonio Santos. No se vayan, quédense con nosotros, que comenzamos de inmediato nuestro comentario de actualidad. Gracias. En Plural, saber no pesa. El debido proceso.
es un principio legal por el cual el gobierno debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del Estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley, incurre en una violación del debido proceso, lo que incumple el mandato de la ley. En plural, saber no pesa. Amigos y amigas televidentes, como todos sabemos, una de las características de la democracia es el imperio de la ley. Oigan esto, el imperio de la ley. Los ciudadanos estamos obligados a respetar la ley, a hacer lo que ésta dispone y no hacer lo que ésta prohíbe, y a no hacer lo que ésta prohíbe. De igual modo, las autoridades tienen definidas por la ley sus competencias y obligaciones de hacer. Todo este conjunto es lo que produce en una sociedad democrática la seguridad jurídica. La República Dominicana, desde el ajusticiamiento del sátrapa Trujillo, para no referirme a la época anterior, tiene como tarea pendiente que el Estado y las autoridades se sometan al respeto de la ley. Oigan ustedes esto, todavía en esto. Recuerdo como el profesor Juan Bosch durante años levantó la consigna de llevar las autoridades al respeto de la legalidad. Al día de hoy, esa aspiración mantiene toda su vigencia. No es posible construir un Estado de Derecho si las propias autoridades no se someten a la legalidad y no dan el ejemplo de respetar la ley. Cuando eso ocurre, que es el caso de la República Dominicana, entonces es muy difícil que la autoridad, actuando en la ilegalidad, le pueda exigir al ciudadano común respetar la ley, y todo el mundo entonces encuentra una justificación para no tener que cumplirla. Cuando sucede lo contrario, esto es, que la propia autoridad respeta la ley y se somete a ella, entonces se crea un círculo virtuoso de legalidad, porque la autoridad sometida a la ley adquiere la legitimidad para exigir a los ciudadanos el respeto de la ley, y estos a su vez terminan aceptando como legítimo respetar la ley. Toda vez que se lo está exigiendo una autoridad que da el ejemplo de observar y respetar su propia ley. Tres instituciones que son claves en la creación de este círculo virtuoso de legalidad son el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. Pues el primero tiene atribuciones muy precisas para investigar y perseguir las violaciones a la ley. La segunda, esto es la policía, participa en el mantenimiento del orden público, la prevención del delito y la persecución de los infractores. Y el tercero, el Poder Judicial, tiene como misión interpretar y aplicar la ley a aquellos que presuntamente la violan, garantizando sus derechos fundamentales. En el país, estas tres instituciones continuamente son cuestionadas, ya porque actúan al margen de la ley o ya porque no asumen las competencias que les manda la ley. Es un caso típico que se da con mucha frecuencia en la República Dominicana, que autoridades encargadas de hacer cumplir la ley actúan al margen de esta y, lo que es peor, muchas veces no como un acto aislado, sino como política de Estado. Por esta razón,
muchas de esas actuaciones violatorias de la ley, sus actores encuentran protección dentro de las propias instituciones a las que pertenecen. Por otro lado, jueces han denunciado que se les violan sus derechos al interior del Poder Judicial y de que se sanciona su independencia interna. Y respecto del Ministerio Público, este está muy influenciado y permeado por la política partidista, lo que cuestiona con frecuencia su independencia y su posibilidad de cumplir con lo que manda la Constitución, que es defender el interés público tutelado por la ley. Tenemos que entender como sociedad, amigos y amigas televidentes, de qué manera toda esta situación de autoridades actuando al margen de la ley influye negativamente en el clima de inseguridad que se ha apoderado de la sociedad dominicana. El ciudadano se encuentra en una situación de verdadera indefensión. Por un lado, acosado por una delincuencia que crece y por otro lado, desprotegido por autoridades que actúan al margen de la ley. Nuestra institucionalidad realmente es muy precaria. Creímos en un tiempo atrás, no muy lejano, que estábamos avanzando. Lo evidente es que en muchos aspectos hemos retrocedido. El ejercicio de la ciudadanía responsable y comprometida, sin temores y decidida, será clave para que podamos ver un panorama distinto al que hemos descrito. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos. Nos has confiado tu sueño, somos cómplices de tu ilusión. Hemos caminado juntos de la mano, paso a paso con dedicación. Somos todo uno ayudándote a llegar, compartir con alegría los momentos del hogar, recoger en cada espacio la ternura derramada, testigos serenos de tu andar. Siempre tuyo, Arbaje Sony, tu hogar, 50 años contigo. De regreso con ustedes en Plural. Adelante, Aura Celeste Fernández. Amigos y amigas televidentes, tenemos el privilegio de contar con la presencia del pintor Miguel Núñez. Realmente es para mí un honor muy grande haber podido conquistar su presencia entre nosotros en esta entrega de En Plural, porque él es un pintor que ha, como dije, ha sentado historia en la República Dominicana y tenemos mucho respeto por su obra y mucha admiración por su mano y su inspiración, su musa para pintar cuadros tan inmensamente bellos que mucha gente en este país lo tiene en sus casas, en sus empresas, y que realmente, pero que no solamente están ahí, sino que están también en lugares históricos y públicos por lo que ha sido también la inspiración de él desde el punto de vista histórico, con la figura del profesor Juan Bosch, pero sobre todo con la figura de nuestro padre de la patria,
Juan Pablo Duarte. Damos la bienvenida al pintor Miguel Núñez y agradecemos que haya aceptado venir a este programa. Te digo con honestidad, para mí es un privilegio y me siento feliz ahora de acompañarte en tu programa, que siempre le damos seguimiento, y sobre todo por la calidad humana, ese peso humano y moral que te acompaña. O sea que para mí es un privilegio también compartir contigo estos minutos para que la ciudad, la ciudadanía, el pueblo dominicano no escuche nuestros juicios sobre, en este caso sobre arte, ¿no? Que es de las pocas cosas que se habla, ¿no? Sí. Pero bueno, hay un día para todo, como dicen, ¿no? Hoy nos tocó hablar de arte, de Duarte, de Don Juan y de la pintura como arte, ¿no? Como una expresión del alma. Decía mismo Juan Bosch que el arte y los artistas, decía él, yo no me siento así, decía, son un lujo para los pueblos. Y entonces es una responsabilidad que hay con la ciudadanía. Imaginémonos la humanidad con tanto conflicto y con tantos problemas universales, sin una música, sin una buena música, sin un buen cine, sin un buen teatro, sin unas buenas imágenes que alimenten, inspiren y motiven el alma. Eso es cierto. Es decir, el arte es una cosa fundamental, ¿no? Va intrínsecamente ligado con la existencia misma del hombre. Eso es real, qué buena descripción, ¿verdad? Sobre todo para dulcificar, endulzar el alma. En un país con tantos problemas, en un mundo tan convulsionado. El país y el mundo, ¿no? Tan convulsionado. Pero al mismo tiempo yo también pienso, igual que tú, también cargado y reventado de optimismo. Exacto. Y de esperanza. Así que no vamos a quedar llorando el pasado, sino pensando en el porvenir y en el hoy mismo, ¿no? El día de hoy, el día a día. Miguel, tú primero, hay dos cosas. Tu cercanía a Bosch, que es un tema que tenemos que tratar obligatoriamente. Tu cercanía a Juan Pablo Duarte, o sea, tu inspiración para Juan Pablo Duarte. Pero antes yo quiero preguntarte, ¿qué te hace ser pintor? ¿Desde niño tú pintabas? ¿Tienes alguna familia, alguna tradición en tu propia familia con la pintura? Porque tu hermano Diomedes es un poeta. Ustedes sí. De alguna manera tienen que estar familiarmente ligados al arte. Sí, echando para atrás un poquito el tiempo, ¿no? Sí. La rueda del tiempo. Mi infancia fue en el campo dominicano, entre montañas, valles, amapola, reguío de plátano, cañaverales. Eso fue en Sabana del Puerto. Eso queda cerca del Pino de la Vega, cerca de Miranda, ese paraje, pero está en Bonao. Bueno, ahí nos criamos la familia. Acuérdate que siempre los padres mandaban a los niños para los abuelos. Porque a veces el país era medio nómada, se mudaba de un sitio a otro, y siempre los abuelos siempre eran más estables. Y para cuidar a los muchachos, con las tías y esas cosas. Y me tocó a mí esa parte, pasé una parte de mi infancia con mis tías y mis abuelos. Y yo pienso que la convivencia con la naturaleza, con las montañas, las reses, los criaderos de gallinas, los rejones de gallinas, los trabajadores, los yuntas de bueyes, los caballos, los burros. Es decir, de alguna manera me impactó desde la infancia, me despertó la sensibilidad por la pintura y empezó con el paisaje. Sí. Resulta que en Bonao, en los años 70, se apareció de repente en Bonao un bonaero que ya había tenido relativo éxito en la capital. Ese era Cándido Vidó. Él, lleno de humildad, que siempre lo acompañó con todos los éxitos que tuvo por el mundo y aquí en el país, un día se motivó en fundar una escuela, para lo que la vida le dio a él la oportunidad con el colegio de Serafín, donde estudió y fue protegido por las monjas y lo ayudaron a formarse como artista. Él quiso esa misma ayuda hacerla con muchos jovencitos de Bonao. Y entre esos jovencitos de Bonao me encontraba yo. Sí, fui discípulo de Cándido Vidó. Y por ahí empezamos a trabajar. Después vine a la capital, ingresé a Bellas Artes y a la universidad a estudiar arquitectura. Y entonces también, así como estaba en el campo, me impactó mucho lo que es la ciudad colonial. Desde mis años de formación académico en Bellas Artes, en la academia. Sí. Entonces abordé todo lo que es el tema de la ciudad.
el Conde, las callejuelas, las catedrales, las calles Las Damas y todas las riberas de los Sama. Yo me subía en la torre del homenaje a ver cómo se veía la ciudad de arriba, la ciudad colonial. Ventanas, balcones, domingo de misa en la catedral, en las iglesias, las Mercedes, en la Altagracia. De manera que, Parque Colón. Que una gran parte de mi producción, correcto, y Parque Duarte, fue con la ciudad, pintor urbanista. O sea, hubo mucho de urbanismo. Después, mi primer empleo fue en Bellas Artes. Estaba Vilés Blonda en los años cerca de los 80 y pico. Y entonces ahí ensayaba el Ballet Clásico Nacional en Bellas Artes. Sí. Entonces, era la Dirección de Cultura, lo que hoy es el Ministerio, pero en esa época era una dirección que había. Sí. Donde está el Palacio de Bellas Artes, ahí ensayaba el Ballet Clásico. Y yo trabajaba también en la dirección, yo diseñaba afiches para la Cinemateca, carteles de las películas. Y entonces me impactaron las muchachas del ballet, porque ellas terminaban de ensayar, entonces iban a mi oficina a pedir el teléfono prestado para llamar a sus padres, para que la fueran a recoger. Y ahí yo comencé a ver lo bonito y lo bello que era la danza. Entonces se me permitió, Madame Corbe y otras directoras del ballet, me permitieron como artista en mis inicios que pudiera entrar a ver las bailarinas, tomarles apuntes, hacerles fotos. Y mi primera exposición empezó así mismo, un compás de danza solamente. Es un poema o sea, un tribillo del León Felipe, y fue en la Galería Daniels en el 85. Por ahí empezó el derrotero de la pintura. Oye, qué cosa tan hermosa. A mí me impacta mucho, sobre todo en tu pintura, que no la conozco toda, pero sí la pintura del paisaje. El paisajismo es lo fundamental en tu pintura, ¿es verdad? El Mira, paisaje. yo realmente, oye, todos los temas ahora me apasionan en la pintura, Sí. todos. Porque todos tienen su gracia y sus encantos, ¿no? Y su público también. Primero está el encanto de uno mismo, ¿no? El poder, la ansiedad y la necesidad de expresarlo. Primero uno, obviamente, y después el público. Primero uno, ¿no? De aquí sale, Sí. ¿hacia dónde? Hacia el público. Y todo tiene su espacio. Te dije que el campo para mí, el paisaje, hoy en día lo mantengo. Lo que pasa es que uno hace en la vida paréntesis y aborda otros temas que son fundamentales. Por ejemplo, el retrato me llamó poderosamente la atención, sobre todo los retratos de personajes. Oye una cosa, en toda la historia de la humanidad, todos los artistas del Renacimiento, de la Edad Antigua, de la Edad Media, de la Edad Moderna, todo, la retina del artista se ponía nerviosa, siempre ha sido así, ante los personajes que han trascendido a través de la historia y han marcado pauta en la humanidad. Entonces, se ha inquietado por plasmar, atrapar esos rostros en sus lienzos. Y algo así parecido tenía que ser, me ha ocurrido a mí también con la sociedad dominicana, con la historia de mi país. La veneración, el respeto a los símbolos que nos han dado origen a una república, eso para mí es sagrado y ha ocupado un espacio importante en mi obra artística. Eso aparte del tema del ballet, del paisaje, de la ciudad colonial, el retrato. Exactamente. Particularmente, o sea, siempre yo te he asociado mucho con el profesor Juan Bosch. No puede que esté muy inducida por el hecho de Diomedes. Diomedes fue el hombre más vinculado a Bosch, fue su secretario personal de don Juan Bosch. Sobre todo una etapa muy difícil, la última etapa de don Juan, que es la más difícil. Exactamente, pero en las etapas donde él jugó un papel fundamental. Los 90. Pero también tú has plasmado una obra de don Juan hermosísima que ha sido inclusive, ¿cómo decir?, inaugurada a nivel del Congreso Nacional, si mal no tengo Se han convertido entendido. muchas de esas piezas en íconos de la figura de don Juan. De don Juan, sí. Obviamente, Diomedes tenía una vinculación desde jovencito con don Juan y con doña Carmen. Por el hecho de la literatura, porque doña Carmen, acuérdate que pasa que la figura de don Juan es un poco tan inmensa que es difícil, si la sombra es muy larga y tú es que estés cerca de él, pues obviamente le arropa. Pero doña Carmen, como tú, una gran amiga tuya, ahora que yo sé de hace muchos años, bueno, familiarmente vinculada a ella y a don Juan, debo decir ahora, tanto a ti como a mí y muchos dominicanos, es decir, yo creo que fuimos privilegiados
Bueno, definitivamente. Privilegiado por haber conocido un prócer en vida. O sea, no todo el mundo se puede dar un lujo de conocer un prócer en vida. Sí. Lo conocemos, ¿no? Su obra, ¿no? Estar cerca de don Juan, compartir sus inquietudes, oír su consejo. Pienso que es un privilegio. Yo me siento, además, yo, como decía Fernando Arturo de Meriño cuando conoció a Duarte, me envanezco haberlo conocido. O sea, no podemos decir envanecido, eso es lujo, ¿no? Entonces Diomedes, yo acompañaba a Diomedes a visitar a don Juan, también dirigió el periódico del PLD, sí, Vanguardia del Pueblo. Entonces se desarrolló, no política, una amistad con el artista Juan Bosch, que por encima de todo, de ser un pensador, un gran escritor, un dirigente político, teórico y práctico, un humanista, también al mismo tiempo era un gran artista. O sea, amante de la pintura, amante de la escultura, llegó a trabajar la escultura y cultivarla. Y además en sus años de exilio, por su vida por América y el mundo, tuvo vinculaciones con grandes pintores de la humanidad, incluyendo grandes pintores de Chile, famosísimos, que no recuerdo los nombres, pero sí, por ejemplo, el de Osvaldo Guayasamín, que es un gran pintor de América, ¿no? Entonces fue gran amigo de Guayasamín. Entonces me contaba, hablábamos mucho de arte, de arte. Y los años fueron pasando. Y don Juan nunca dejó de asistir a una de mis exposiciones en los años 80, antes de los 90, ¿no? Y un día yo le dije, don Juan, yo quiero hacerle su gran retrato. Y él me dijo que sí, que estaba dispuesto a posarme. Pero me dijo, con una sola condición, Miguel, quiero que me lo haga. Yo no dígame, don Juan. Me dice que no me pinte feo. Sí, él era don Juan, te preocupes, se lo pintaré con la mayor dignidad. Además, usted es hermoso. Con esa cabellera blanca, ese rostro único. Sí, entre único. Una multitud tú sacabas a don Juan, o sea, único. Y además con toda la dignidad del mundo lo pintaré. Y eso ocurrió. Ocurrió antes del 2000, antes de su muerte. Ocurrió 2 años antes de morir. Le pinté su retrato y le dije que me apoyaría incluso pudo verlo en vida, el retrato. Yo no puedo decir la palabra, pero cuando lo vio, ya era al final de sus días, no podía moverse mucho. Sí. Lo llevaron en una vanette al taller, hubo que bajarle el cuadro al parqueo del taller donde yo trabajaba. Lo vio y estuvo junto con él y vi cómo se le humedecieron los ojos. Un hombre de esa edad no está para estar lloriqueando. Sí, mucho pero la menos sensibilidad, estaba junto con él, con doña Carmen, montado en la vanette, se abrió la puerta de la vanette y vio el cuadro en el parqueo, quiso ver el cuadro. Y entonces, con lágrimas en los ojos, puedo decirlo sin que me dé apuro, ¿no? Dijo, carajo, así tío. Sí. Fue otra más fuerte que dijo. Sí, sí, más o menos. Carajo, ese soy yo. Ese soy yo. Entonces me dio las gracias. Yo sabía que él me estaba diciendo que esa iba a ser una de su obra como un ícono en la pintura para la posteridad. Porque esos grandes hombres ven más allá de uno, ven los siglos adelantados. Y entonces me dio las gracias y me dijo eso, ese soy yo. Sí, pero allá que estamos de don Juan, debo decirte ahora, antes que entremos en el otro tema, como tú lo consideres, que con relación a la figura de Duarte, cuando yo pintaba a don Juan, lo fotografiaba, él se inquietó mucho y un día me preguntó, Miguel, ¿por qué no pintas a Duarte? Yo sé que tú me pintas a mí por la amistad y mi admiración, pero ¿por qué no pintas a Duarte? Y yo le dije a don Juan, yo en términos iconográficos no sé quién es Duarte. Un día lo veo con bucles, melenudo, recortadito, con barba, sin barba, con candadito, con batón, sin batón, joven, viejo, o sea, no sé quién es Duarte. Y don Juan fue que me indicó que sí existía una sola y única fotografía, quién realmente era Duarte. Sí. Y cuando tú entiendas, no sé si vamos a... Sí, nos vamos a una pausa para que entonces ya entremos en ese tema tan importante. ¿Cómo no? Amigos y amigas televidentes, y a ti, Miguel, con tu permiso y con el permiso de ustedes, vamos a publicidad y volvemos de inmediato. No se paren, no se pongan de pie. Quédense ahí que vamos a continuar esta interesante entrevista con el pintor, con el eminente pintor Miguel Núñez. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos.
En plural, saber no pesa. El padre de la patria, Juan Pablo Duarte, dijo: sed justo lo primero, si queréis ser felices. Ese es el primer deber del hombre, y ser unidos. Y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos. Y la patria será libre y salva. Yo obtendré la mayor recompensa, la única a que aspiro, al veros libres, felices, independientes y tranquilos. En plural, saber no pesa. De regreso con ustedes en plural. Adelante, Aura Celeste Fernández. Esto ha sido realmente muy interesante, esta entrevista a Miguel Núñez, en donde él nos da testimonios importantes y específicamente sobre el eminente profesor Juan Bosch, que nunca hemos olvidado y que lo tenemos como un referente fundamental en la vida de nuestro país, como un ejemplo a seguir cada día. Nos dice Miguel que el inspirador, quien le sugiere a él que pinte la figura de Duarte, que haga el retrato de Duarte, es el profesor Bosch a Miguel. Y esto es realmente también algo para seguir valorando todavía mucho más al profesor Juan Bosch. Y entonces tú que dices que no conocía iconográficamente al verdadero Juan Pablo Duarte, entonces es vos quien te indica que hay una sola verdadera fotografía de Juan Pablo Duarte, correcto, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo comienza esto? Y háblanos de cuando fue el bicentenario que tú pudiste exhibir las pinturas que habían hecho de Juan Pablo Duarte. Correcto. Sí. Don Juan, como tú mismo decías ahora hace un momentito, don Juan me pidió que pintara. O sea, yo lo interpreté, porque también hablan medio en parábolas. Esos hombres así como don Juan, sí, hombres así, esa figura histórica, hablan en parábolas, ¿no? Sí. Y a veces medio como que atraparle las ideas. Exacto. No son como tan directo, explícitos. Sí. Entonces don Juan, para mí yo lo sentí como que me encargó una misión histórica. Así lo sentí así. Ocúpate de darle a los dominicanos, Miguel, confiando en mí como artista, porque me dio mucho seguimiento durante muchos años. Yo sentí que él ama una admiración mutua. Encárgate de rescatar. Eso fue lo que sentí. Y así pienso que lo hice durante los últimos 10 años. De rescatar el verdadero rostro de Juan Pablo Duarte, para que los dominicanos asocien a una figura, a un rostro, su gran obra. Y además que lo sientan como un dominicano de carne y hueso, un ser humano, cercano a nosotros, no como un santo ni un Dios, porque se nos pone distante a lo que sentimos y respiramos y lloramos. ¿Sí? Sentirlo más cerca a nosotros para poderlo imitar. Y entonces me indicó que esa foto estaba en el Archivo Nacional de la Nación. Y efectivamente, años después fui y busqué la foto. En ese momento no le hice mucho caso a don Juan. Oye, mira, don Juan, que pinte a Duarte, pero imagínate tú, yo no estoy en eso. Sí. Me interesaba, pero no estoy en eso. Pero me quedé como con una piedrecita en el zapato y finalmente fui al archivo y efectivamente allá estaba de manera celosamente protegida la foto de Próspero Rey que le hizo a Duarte. De ahí desarrollamos durante 10 años un profundo de investigación de tema histórico, de la vida de Duarte, de su obra, y realmente ahora te digo que para mí, cuando profundicé en la figura de Duarte, en el ser humano, no es lo que nos enseñaron en las escuelas. Sí. Dios, patria, libertad, República Dominicana, que mandamiento de los trinitarios, que Nepomuceno, no. O sea, sí, el ser humano. Y sobre todo conocer la familia. Sí, la calidad de esa familia, de doña Manuela, su madre, de Rosa, de Francisca, de Vicente Celestino. O sea, realmente era una familia de próceres. O sea, no eran gente cualquiera. Duarte obviamente era el pensador, el que concibió lo que es una república, pero también estaba acompañado de una familia valerosa, sobre todo de Rosa. Todavía el país no sabe la dimensión de esa muchacha. Pienso que junto con Minerva y otras grandes mujeres, pienso que es una de las grandes heroínas de la patria. Lo que pasa, como decíamos ahorita,
que la sombra que proyecta Duarte es tan inmensa que la ropa a Rosa. Exacto. Pero cuando conocí a Rosa, es una cosa maravillosa. Entonces desarrollamos la exposición, dice la exposición de cara ya al bicentenario, hace 10 años, se hizo cerca de 100 obras en poses diferentes. Quise ser el Duarte civilista, el ser humano, el maestro, el patriota, el revolucionario preocupado por la liberación de su pueblo, y al que nos enseñó a los dominicanos el valor, el gentilicio dominicano. Es decir, me puse a pensar en todo ese trabajo de estos años que vivimos hablando y cacareando la crisis de los valores. Está el mundo en crisis, pero también los dominicanos estamos invadidos por la crisis de valores, que sabemos lo que son los valores, ¿no? La conducta correcta, el amor al prójimo, el respeto a la familia, a los compañeros, a las compañeras, a los niños, a las leyes del país. Esos son los valores. Y entonces, por el primer valor que tenemos en esencia, primero ser humano, un ser humano, existimos, y después somos dominicanos. Entonces, el hombre que nos enseñó, que nos hizo orgullosos de tener una patria, una bandera y una tierra, es Duarte. Entonces, si no valoramos ese valor y no lo acercamos a nosotros y lo tenemos como una referencia, si no lo ignoramos y en ocasiones lo irrespetamos, entonces yo pienso que entonces ¿para qué exigir otros valores? Si la esencia misma de ser como dominicanos no respetamos eso. Entonces, es difícil pedirle, entonces, si tú no puedes llegar a la esquina, no me digas que cruce el mar. Claro. Es decir, que es un asunto complejo, ¿no? Y creo que el Bicentenario sirvió para eso, para el Bicentenario de Duarte que acaba de pasar el año pasado, el 2013, como una reflexión para la sociedad dominicana. Y me siento muy contento porque hay muchas instituciones del país, solemnes y con autoridad, que asumieron lo que hicimos, empezando por el Congreso Nacional. Puedo decirlo tranquilo porque así lo asumieron. En la persona del presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, asumió como senador de la República y del Senado la figura de Duarte durante todo el año. Y también de la misma manera y por mucho, Abel Martínez de la Cámara de Diputados. Se formaron comisiones del Congreso para ocuparse y mantuvieron durante el año cientos de actividades. También lo hizo el gobierno, la Familia de Patria, el Instituto Duartiano, pero el Congreso mantuvo la figura encendida de Duarte y celebró el 25 de enero, día antes del centenario, una asamblea solemne dedicada a Duarte con la presencia del presidente de la República. Y me permitieron por segunda vez exponer la colección que había hecho de Duarte, de la colección Bicentenario, en el marco del Congreso. Exacto. Y fue inaugurada por el presidente de la República. Sí. Bueno, la obra ha ingresado a la Junta Central Electoral. Tuve también el privilegio, aprobado por el Pleno de la Junta, tú que conoces de eso, que tuviste ya en la Junta, ¿no? Sí. Como juez, que el Duarte que sale en la cédula, el Duarte es el Duarte que sale en la cédula de ahora. La nueva cédula. La que vamos a sacar ahora, es el Duarte nuestro, aprobado por el Pleno y por los partidos políticos, considerando como que es el verdadero rostro de Duarte. Fue asumido por la Academia de Historia, el Instituto Duartiano, la Biblioteca Nacional, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, la Iglesia Santa Bárbara. Sí. Es decir que estamos en eso. Sí. Y lo único que esperamos es que la figura de Duarte sea un referente ético y moral, y que el Estado dominicano y la sociedad, porque yo estamos machacando al Estado, la sociedad en su conjunto, a nuestros hijos, acercarlo a Duarte y que profundicemos. Porque como dicen por ahí, lo que tú no conoces no puedes amarlo. Exacto. Y es bueno conocerlo a todos los padres, a los jóvenes. Creo que estamos en una buena época. Y que Duarte no es el 26 de enero, ni el 27 de febrero, ni el mes de la patria, ni un bicentenario. Duarte es eterno, es un referente día a día para los dominicanos. Exacto. Bueno, yo te felicito, Miguel, realmente me siento muy admirada por ti, te respeto, te reitero mi respeto absoluto, no solamente que expones la belleza, sino que tiene contenido. Mira lo que tú has dicho, que para hacer ese retrato de Duarte, 10 años pasaste estudiando la vida de Duarte, investigando, para pintar, además de ver ese rostro, pintarlo, conociéndolo
y poder manifestar en tu obra el verdadero Juan Pablo Hice el Duarte. esfuerzo ahora, hice el esfuerzo. Lo hiciste y lo lograste. Y quiero también, permíteme un segundito, Sí. y perdón con el tiempo. Cómo no, claro que sí. Decirle a Juan Bosch, digo Juan Bosch porque lo siento amigo, Sí. al profesor, al líder, al maestro, decirle a Juan Bosch, a don Juan, con más cariño, don Juan, que hicimos el esfuerzo y donde quiera que él esté, que también sabemos que está en la patria de los justos, junto con los grandes hombres de la humanidad y de la República Dominicana y junto a Duarte, que hicimos el esfuerzo de que su misión que me encomendó, creo que en gran medida la hemos cumplido. Bueno, qué hermoso, qué hermoso. Gracias, Miguel. Nosotros los dominicanos y las dominicanas tenemos un privilegio muy grande de tener un pintor, un artista, un dominicano ejemplar de la talla de Miguel Núñez. Amigos y amigas televidentes, continuamos con su programa en plural y ahora vamos al segmento de vidas ejemplares. No se vayan. Cuando regresemos, continuamos en plural. Ya regresamos. Nos has confiado tu sueño, somos cómplices de tu ilusión. Hemos caminado juntos de la mano, paso a paso con dedicación. Somos todo uno ayudándote a llegar, compartir con alegría los momentos del hogar, recoger en cada espacio la ternura derramada, testigos serenos de tu andar. Siempre tuyo, Arbaje Sony, tu hogar, 50 años contigo. Amigos y amigas televidentes, estamos, como hemos comentado en otro momento de este programa, a un día de la conmemoración del Día de los Trabajadores, aunque ya pasó el 1 de mayo, pero en nuestro país lo celebramos el día de mañana. Y precisamente por estar conmemorando un día de tanta trascendencia e importancia, hemos querido presentar como vida ejemplar a ese distinguidísimo ciudadano dominicano, sindicalista, luchador por los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, pionero en el sindicalismo dominicano y sobre todo luchador permanente por el respeto al medio ambiente, contra todas estas actuaciones del gobierno, de los gobiernos y actuaciones de estas empresas multinacionales que han venido a explotar de una manera inmisericordia nuestros recursos naturales y que no han respetado lo que es el cuidado que ha de tenerse para que no sea nuestro medio ambiente destruido y que no se pueda comprometer el futuro del agua y de la vida de la República Dominicana. Ese distinguidísimo luchador antitrujillista, luchador por los derechos fundamentales y por los derechos de los trabajadores, es el señor Francisco Antonio Santos, a quien le profesamos un inmenso respeto y una gran admiración. Lo tenemos con nosotros todavía en nuestro país y ha estado enfermo, pero está mejorando y hemos podido obtener una entrevista con él precisamente como vida ejemplar de este programa. Con ustedes, nuestro querido y admirado líder sindicalista de todos los tiempos en la República Dominicana, señor Francisco Antonio Santos. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo,
mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Inicié en la actividad sindical a finales del año 1962, siendo trabajador auxiliar de contabilidad de la Compañía Industrial Maderera de Santiago, propiedad de la familia Mera. En esa actividad fui de fundador del sindicato de la empresa y me eligieron secretario general en la primera asamblea que celebramos. Eran tiempos difíciles. Recién terminábamos la era de Trujillo y el movimiento sindical recién comenzaba a reorganizarse. En ese proceso me eligieron miembro de la directiva de la Federación de Sindicatos de Santiago. Estábamos ligados a la Iglesia Católica, los sindicalistas que bregábamos en la CAS en ese entonces. Y en ese proceso participé en la huelga general nacional que el país celebró para que Balaguer se fuera del país. Participamos en la huelga de la propia empresa por el pacto colectivo de condiciones de trabajo y participamos en muchas movilizaciones. Ese proceso me llevó a ser directivo de la Federación Regional de Sindicatos de Santiago. Fue una vida muy intensa, muy activa, muy militante, lo que se produjo conmigo. Los sindicatos jugaron un papel muy importante, porque la presencia de Balaguer en el Estado, el primer y segundo Consejo de Estado, la demanda pendiente durante tantos años, reprimidas por el trujillismo, el movimiento sindical jugó un papel de vanguardia. Por ejemplo, participó de huelgas generales para que la dictadura terminara, ya liquidado el tirano Trujillo, y participó en muchas movilizaciones, en muchas acciones que permitieron a los trabajadores hacer de la democracia un instrumento. Eso parece que no es reconocido hoy día, pero la lucha sindical fue parte integrante de la lucha democrática del país. Lo que ha pasado es que las concepciones que se impusieron en el Estado, concepciones neoliberales, han impedido que se reconozca al movimiento sindical. Una vez los empresarios vieron la posibilidad de bloquear el movimiento sindical. Hoy tú encuentras a un empresario en cualquier empresa diciendo que el mejor sindicato es el que no existe. Frases así. Hoy la OIT, la Organización de las Naciones Unidas, que brega con los problemas laborales, ha tenido que declarar los salarios de pobreza y le ha llamado a esos salarios salario de miseria, salario miserable. Creo que antes de terminar esta intervención voy a decirle cómo le llaman los europeos a esos sindicatos que tenemos en el país, resultado de esa política, la política de excluir los sindicatos, de que los sindicatos no deben existir, que es una condición para aceptar la inversión extranjera, o para ello traerla, es que no haya sindicatos en las empresas. Y los gobiernos le aceptan ese planteamiento a los inversionistas. Esa es una situación bastante difícil. Va a terminar eso pronto,
porque en el mundo entero hay posiciones que se oponen radicalmente a esa política de la inversión extranjera y nativa también. Yo pienso que vamos a ganar esa batalla, la batalla por salario digno, por seguridad social digna, por salario decoroso, por una vida mejor para los trabajadores y todos los que trabajan en este país. Lo que pasa es que han debilitado los sindicatos, debilitando a los trabajadores, debilitándoles los salarios, los ingresos y la seguridad social. No tenemos otro camino que organizarnos y unirnos y reivindicar los derechos de nuestro pueblo. Yo creo que mientras no entendamos eso, no podremos salir adelante. La salida es un cambio realmente político. Político en el sentido de que no podemos aceptar más que una plutocracia, una burocracia y una gente corrompida en todos los aspectos que se mencionó usted en la pregunta, sigan manejando el país a su manera. Yo creo que eso va a suceder, el cambio de eso va a suceder más temprano que tarde, independientemente de los deseos de los que quieren perpetuar esa situación. Eso es parte del sistema político que tenemos, que estarnos tragando, que estarnos tomando, bebiéndolo como café. Yo pienso que esa situación va a cambiar. La solución no la tienen los gobiernos que instauran esos sistemas. La solución la tiene un nuevo gobierno que se instaure. Y yo creo en eso, en un nuevo gobierno realmente representativo, realmente participativo, realmente de la gente, realmente incluyente. Porque todo lo que tenemos es un gobierno de exclusiones. Independientemente del buen deseo del presidente, aquí hay un gobierno que excluye a los pobres, que excluye a las masas, pero hay necesidad de unirnos, organizarnos y movilizarnos para tomar el poder por la buena, no por la mala. La juventud tiene que comprender que en el pasado vieron cosas buenas, pero muchas cosas malas que heredamos a la presente generación. Hace falta que la juventud se integre en las diferentes áreas de la vida del país. Hay intelectuales jóvenes, hay jóvenes trabajadores, hay jóvenes que son mujeres, que son profesionales, que son técnicos, que son artistas. La juventud, las mujeres son la esperanza del país. Yo pienso que se está haciendo conciencia de ese asunto, pero no es tan fácil. Ese es un proceso, no un decreto. Hay gente que ha querido decretar las soluciones. No hay soluciones que se puedan decretar. Hay procesos que se pueden comenzar y se pueden desarrollar. Yo creo en la unidad, creo y aprovecho la oportunidad que usted me da para pensar en un hombre que dijo que el mundo había que buscarle una manera de vivir y no era la que hemos tenido hasta ahora. Nelson Mandela, que acaba de morir. Hay que hacer del mundo un lugar seguro para la diversidad, dijo él. Y eso es una verdad de gran peso. Yo creo que el mundo de hoy necesita que el pensamiento de Mandela sea respetado por la gente, sea asumido por la gente, porque es un pensamiento científico y no implica violencia, ni mucho menos. Yo creo en esa posibilidad. Y el mensaje que dejo a la gente es que hay que pensar en Mandela. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga, guitarra, dime
dímelo tú. Se nos acabó el tiempo, amigos y amigas televidentes, y quiero aprovechar para una vez más felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana que día a día con su esfuerzo, su dedicación, su esmero, levantan, no solamente luchan para ganarse el sustento de sus vidas, para sus vidas y la de sus familias, sino también que construyen una mejor República Dominicana. Que pasen un día muy feliz el día de mañana, lunes, que sea un día feliz, un día tranquilo, un día tan merecido de asueto para los trabajadores y trabajadoras. Hemos visto esta agradable entrevista, esta agradable intervención del pintor, de ese eminente pintor Miguel Núñez, que no solamente pinta hermosísimo, sino también que es una persona con mucho compromiso social, compromiso humano, compromiso con la patria y sobre todo con esa conciencia tan plena del respeto y la veneración que debemos a nuestro Juan Pablo Duarte. Luego las palabras de Francisco Antonio Santos, ese luchador que es motivo de ejemplo, de referente para todos los dominicanos y dominicanas, no solamente los trabajadores y trabajadoras, sino para todos los dominicanos y dominicanas, porque él ha tenido realmente en toda su trayectoria una vida ejemplar, una vida de mucho sacrificio. Le doy las gracias por haber compartido este momento con su programa en plural y con esta servidora, y si Dios quiere estaremos juntos y juntas la próxima semana. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en esta edición de En Plural. La próxima semana, acá les esperamos.